take a walk down by the sea, picking up colored shells in the sand. Bueno, pues hoy traigo una autora de un libro que se llama A Fuego Lento. Es una novela relativamente corta, la hemos insertado dentro de lo que es la novela romántica, pero es una novela romántica que va muchísimo más allá que simplemente una historia romántica. Ella es Noemi Said. Noemi Said es la persona que ha escrito este libro, es una madre de familia y que termina escribiendo este libro de casualidad. De casualidad porque realmente lo que ella no quería escribir un libro, sino intentar mostrar a su hija mayor, cuando tenía 13 o 14 años, que las cosas en la vida, sobre todo a través de los móviles, no son tan bonitas ni son lo que parecen. Noemí, no sé si el dato es bueno o no. Sí. Bueno, pues cuando mi hija Clara tenía 13 años, se hace con un móvil que teníamos, de esos que tenemos en los cajones, el cajón de el cementerio de los elefantes de los cajones. Pues ahí tenemos todos los móviles viejos y nosotros pues no les concedíamos importancia, no los mirábamos nunca. Entonces lo que nos sorprendió fue que ella sí le concedió importancia. Entonces cogió un móvil y por medio del wifi pues se conectó a internet, se hizo una cuenta de Instagram y empezó a escribirse con sus amigos y con amigos de amigos, bueno, pues como hacen hoy, ¿no? Ella tenía entonces eso, estaba a punto de cumplir 13 años, se le pilló ahí a caballo entre los 12 y los 13 y a los 2 meses, digamos que yo lo pillo justo cuando cumple los 13, es cuando descubrimos el móvil, 2 meses después de que lo hubiera cogido. Yo siempre digo que no había nada de materia grave, como se dice, no había nada como para escandalizarse, pero sí que había habido un cambio muy grande, un cambio bastante grande en cuanto a su forma de hablar, su forma de comportarse, los temas, las fotos, o sea, de ser una niña, preadolescente, pero niña, pues todo esto era como de alguien pues de más edad, ¿no? Y entonces, pues nos preocupa mucho, entonces me digo, la castigamos, la regañamos, todo eso hay que hacerlo y está fenomenal, pero me doy cuenta de que en su caso no estaba siendo suficiente, ¿no? No entendía, quizá pues porque ya les habían hablado mucho de los peligros de los móviles, quizá porque no lo quieren entender, no entendía el peligro de lo que para mí en ese momento fue muy claro, ¿no? Y es que el móvil yo le llamo un acelerador de procesos. Digamos que el mayor peligro que para mí tiene un móvil es que pasas del punto A al punto B en un tiempo muy rápido. O sea, lo que antes nosotros tardábamos a lo mejor meses o años, ahora lo hacen en minutos, ¿no? Y ese es el mayor peligro. Y entonces eso es lo que yo vi y es lo que yo quería evitar. Como a ella le gustaba mucho leer novelas románticas, dije, pues eso, pues a grandes males, grandes remedios. Y entonces escribí A Fuego Lento, que es una novela romántica para hacerle entender a ella lo que podía llegarle a pasar o si seguía por ese camino, ¿no? Ponerle en la situación de Marta, que es una niña. Yo siempre digo, mi hija metió la pata hasta el tobillo, Marta la mete hasta la coronilla. Entonces, como solamente hacen falta unos meses más para pasar del tobillo a la coronilla, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que yo hago cuando explico tu novela a la gente, la que se lo cuento a muchas personas, especialmente se lo cuento no a adolescentes, se lo cuento precisamente a los padres. Papás. Porque me parece que esta es una novela romántica, que la protagonista es un adolescente que trata con adolescentes, pero sin embargo es una luz roja para los padres. Es decir, que desde la posición de los adolescentes le cuentan a los padres realmente lo que sucede a este lado de la mesa, ¿no? En el lado de los adolescentes. Claro, yo ahí la verdad es que esto que tú has dicho me parece que es una realidad, que un adolescente, no solo los adolescentes, cualquiera que se embarca en el mundo de las redes sociales,
se termina embarcando realmente en una apertura brutal del mundo, que esa apertura tiene una cantidad de condicionantes y de atractivos muy importante que termina de alguna forma afectando a nuestra condición, sobre todo a nuestra actitud ante las cosas. Bueno, yo creo que si esto nos puede pasar a los adultos, que nos pasa, quien diga que no le afecta, bueno, pues es que no se lo cree ni él. No digamos nada a un adolescente que no tiene todavía capacidad reflexiva, que no tiene capacidad todavía de autofrenarse, ¿no? Pero entonces, en esta historia, que es Marta, ya la has citado tú, es la protagonista, es una niña de 12 años, que a lo largo de la novela va a cumplir 13, va a cumplir 14, ¿no? Independientemente de la historia, de lo que la pasa a esta chica, a ella especialmente, pero también a la familia. Es que a mí me parece que es una cosa importantísima, que muchas veces nos pensamos que, sobre todo en la familia, a cualquier miembro de la familia, cuando algo le sucede, es una situación estanca, que solo le pasa a él. Y no, nos pasa a todos, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y esto, en el caso de A Fuego Lento, se ve clarísimamente a lo largo de la trama, ¿no? O sea, cómo afecta a los padres, cómo afecta a los hermanos de Marta y, sobre todo, cómo queda Marta afectada por lo que sucede. Exacto, o sea, al principio decías, cuando empezaste a hablar del tema de los cómo para los padres es bueno, ¿no? O sea, yo creo que la novela tiene como por eso yo siempre lo ofrezco cuando doy charlas, conferencias y hablo del libro, yo siempre les digo a los papás, lo importante, o sea, lo mejor, digamos, si se lo lee la niña, fenomenal, o el niño, pero... Que les encanta, por otro lado, ojo. Sí, sí, o sea, les encanta, les engancha las muchísimo. Adolescentes súper enganchadas con la novela. Y las mamás, ¿sabes? También. Pero yo les digo siempre, es verdad, o sea, que ya sería bueno, ¿no? Se lo lee la niña y ve lo que puede llegar a pasar. No solo eso, sino que ve la repercusión, lo que estabas comentando tú ahora, la repercusión de sus actos en su familia, porque queda muy reflejado, ¿no? Pues seguramente porque yo soy madre, ¿no? Y pues quiero reflejar el dolor, ¿no? Y marcando mucho esa decepción, ese dolor, hasta físico a veces, que experimentamos cuando vemos que un hijo nuestro pues está haciendo o ha pasado algo que a nosotros pues nos parece pues malo para él, ¿no? Entonces eso queda muy reflejado. Entonces por esa parte también el adolescente que lo lee lo va a ver, lo va a vivir con los padres de Marta, ¿no? Entonces eso es bueno. Pero por otra parte, lo bueno también es esta especie de puente que se crea entre los padres y los hijos, ¿no? Yo siempre digo que los adolescentes de hoy no son muy distintos a los adolescentes que éramos hace unos años, ¿no? O sea, básicamente tienen los mismos miedos, tienen pues las mismas prisas, tienen las mismas inquietudes, la misma curiosidad. Las mismas hormonas. Las mismas hormonas locas, o sea, lo mismo que teníamos nosotros. La diferencia está precisamente en que ahora van mucho más rápido. O sea, ahora... va mucho más rápido y todo lo que hacen tiene una repercusión mucho más grande. Yo lo comento muchas veces. Antes lo que tú y yo hacíamos en el colegio, pues lo sabían los compañeros de la clase. Si era algo muy sonado, los de la clase de al lado. Pero tenía que ser muy, muy sonado. Normalmente quedaba en tu círculo cercano de amigos. Si era un poquito más, pues 3, 4 más. Y si ya era un poco más sonado la clase, y así, ¿no? Hoy puede ser una repercusión de todo el colegio. O sea, porque pasa de unos a otros y puede incluso ir más allá. Entonces, esa exposición es la diferencia grande que tienen y les marca mucho y les causa mucha presión a ellos. Y luego la aceleración, que yo siempre cuento algún ejemplo, pues así como nuestro, ¿no? Pues que antes, para decirle a un chico que te gusta, o sea, me gustas, pues primero tenías que armar de valor. Entonces eso implicaba un proceso de primero autoconvencimiento, es verdad, me gusta tanto que se lo voy a decir, y después cuando ya había pasado un tiempo y por el proceso podías incluso darte cuenta de que en realidad no te gustaba tanto. ¿No? Era más el reto que el gusto, en definitiva, ¿no? Y que pues igual se te cruzaba otro porque te daba tiempo, ¿no? Ahora el me gustas es un corazón en Instagram
del corazón en Instagram es una respuesta con corazón, luego es un mensaje y del mensaje es nos vemos mañana y del nos vemos mañana es... No, eso es que es muy importante porque los mensajes que se pueden crear a través de las redes sociales, al no haber una presencia física, solamente es una realidad virtual, bueno, se eliminan muchísimos muros, muchísimos filtros, Claro. y que harías Se o pierde la dirías vergüenza cosas, claro, y luego tiene la inmediatez. O sea, Eso antes, pues a lo mejor si te gustaba y se lo querías decir, pues tenías que buscar el momento, porque no es que fuese fácil. Tenías compañeros, no sé qué, entonces pues había un proceso hasta que eso se producía una vez hubieses superado el problema de la vergüenza, que con 13 años la tenías Hasta a arriba. expuertas. Sí, Entonces totalmente. ese reparo ahora con la pantalla del móvil no existe. Existe, pero muy limitado. Entonces hace que cometan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo decía antes es que somos los mismos adolescentes, entonces no nos cuesta tanto ponernos en el lugar cuando leemos el libro y entender estos procesos, estos miedos, estas presiones, y es muy bueno, ¿no? Entonces, por unos días, porque la gente, o sea, tratamos en leernos el libro tres días, por esos 3 días somos Marta. Y somos un adolescente de 13 años que tiene miedo, que sufre presión. Entonces nos es mucho más fácil conectar y entender a nuestros hijos. Entonces yo creo que es una de las cosas, es lo que me pasó a mí, Sí. cuando me puse en la piel de Marta, ¿no? Claro. Que entendía mejor lo que podía querer, lo que podía necesitar, pues mi hija. Y luego te ayuda a tratar temas que de otra manera pues igual cuesta tratar, ¿no? Que son todos los que salen en el libro, y salen el tema de pues el envío de fotografías cuando no toca, que esa fotografía salta años después. O que envías fotografías que nunca tocan. Que nunca toca, exacto. Cuando no toca, a quien no toca y donde no toca y todo lo que no toca, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasa después con esa fotografía? Trata el tema de las amistades que son amistades de verdad y las amistades tóxicas. Trata el tema del amor de verdad, ¿no? Que es el centro de... Trata el tema del perdón. O sea, hay muchísimos temas que son muy importantes. Hay que ir yo porque la novela, la de Marta, independientemente de la trama, que es una trama que corre muy deprisa, que lo has dicho tú, es que en 2 o 3 días te has leído la novela, se lee rapidísima porque es una novela que es poco narrativa, pero sin embargo tiene mucho diálogo y por lo tanto se mueven los hechos de forma rápida y eso te ayuda a que la lectura sea muy rápida, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Pero hay una de las cosas muy importantes que este libro trata de manera muy concreta, el tema del perdón. A mí me parece que es un tema nuclear en porque lo vas a explicar tú mucho mejor que yo, porque el tema del perdón es un perdón primero que empieza por uno mismo, después por la inmediatez de la familia y después con el mundo, ¿no? Y sobre todo con Dios, porque hay que tener en cuenta que esta novela, eso lo vas a explicar luego tú mejor, pero es una novela que tiene un marcado carácter de narrativa cristiana. Y aquí sí voy a hacer yo una breve aclaración, porque en España no es muy conocida la narrativa cristiana. Somos, no sé si escrupulosos, acomplejados o llámalo como quieras, pero en España no hay muchos libros de narrativa cristiana, cosa que por ejemplo en América es tremendo, o sea, tienen muchísimo éxito y la prueba está en que la publicación de tu mismo libro de A Fuego Lento, publicado en México, has estado justo antes de estas navidades pasadas, ahí en México una semana y ha sido apabullante, o sea, las conferencias que has dado en colegios con todo el auditorio lleno de padres, que es muy importante, ¿no? Y algún adolescente, pero vamos, sobre todo padres, tenía charlas para papás y para adolescentes. ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en este tema del perdón. ¿Cómo vas colocando dentro de la novela, que además que no me parece que sea como una especie de que has puesto un pegote ahí en medio, sino que surge de una manera tremendamente suave y cercana, ¿no? Sí, para mí uno de los grandes peligros que podemos tener cualquiera, ¿no? O sea, digo porque nos puede pasar a cualquiera, pero especialmente un adolescente o un preadolescente, es cuando le colgamos un San Benito, ¿no? O cuando él mismo se cuelga a sí mismo lo que llamamos un San Benito. Es decir, cuando de repente, yo siempre les digo a los adolescentes en las charlas, se lo digo mucho, digo,
tú no eres el error que cometes, ¿no? Porque el problema es cuando eres el error que cometes. O sea, que tú hayas mentido no te convierte en mentirosa. Porque en el momento en que eres mentirosa, sigues mintiendo. O sea, ya te da lo mismo. Sí, es o sea, como ya tienes el pasaporte a poder mentir, claro. ¿no? Pues, primero, para ti es muy duro vivir siendo la mentirosa, ¿no? Y segundo, te concedes el permiso de seguir, o sea, ya total, o sea, ya mentí, o sea, ya soy mentirosa. Ya, entonces, para mí es muy importante que la sanación de Marta parte del perdón, ¿no? Los que somos cristianos, pues católicos, tenemos la suerte de que existe un sacramento que dice limpito para casa, ¿no? Entonces, los padres de Marta, digamos que fomentan, o sea, propician que ella se confiese sin obligarla. Entonces, sí, simplemente hay que tener en cuenta que Marta pertenece a una familia cristiana, sus padres son católicos, hacen una vida cristiana, van a misa los domingos y tienen, bueno, pues todos los, digamos, los elementos normales y naturales de una familia católica funcionando, sin ningún tipo de extremismo, ni de hacer cosas raras ni nada. La forma de acercar, o sea, la forma de la novela es tan, o sea, tan cotidiana, o sea, tan normal, que a mí no me gustan los lenguajes como muy marcadamente, o sea, es muy marcadamente religiosa y sin embargo el lenguaje no lo es, ¿no? Sí. Entonces, de repente, pues eso, los padres tienen un amigo, como podría ser un médico, pero es un cura. Entonces es el cura el que les ayuda, ¿no? Entonces, oye Marta, vas a hablar con don Jaime, que es el cura. Entonces, don Jaime no le dice que se va a confesar, pero sí que le dice, si quieres, a lo mejor te es más fácil hablar conmigo desde el confesionario, no te confieses, pero digo porque si quieres contarme algo, a veces la rejita, ¿no? Ayuda a que, sobre todo siendo un adolescente, pues no colapses de vergüenza, ¿no? Si te apetece, y dice, y con libertad, ¿no? Y entonces todo surge desde la libertad y sí que se produce ese momento de la confesión, ¿no? Bueno, tengo que decir que además este libro a mí me llegó a través de un sacerdote. Fue un sacerdote amigo mío, el que me dijo, Humberto, tienes que conocer este libro. Él lo tenía porque se lo habían pasado por un PDF, o sea que ya te lo habían pirateado antes, que lo sepas. Me parece. Sí, que lo sepas. Y entonces me llevó y léetelo porque creo que te va a gustar mucho. Merece la pena publicar este libro. Y yo lo cogí en la confianza que me da esta persona, digo, no, pues me lo voy a leer, y la verdad es que me gustó muchísimo, no solamente por el mensaje que aporta en la novela, sino porque me parece que toca un tema súper actual, me parece que toca un tema nuclear, que es la familia, la persona, y lo que está sucediendo en las redes sociales. O sea, que es que hay muchas veces que hay muchos padres, sinceramente, que fíjate que se dice por activa y por pasiva, libros, artículos, revistas, canales de YouTube, programas de radio, profesionales, especialistas, que avisan, que dicen, que tal, y hay padres que siguen, en serio, con el lirio en la mano, sin enterarse o pensando, ya que es lo peor todavía, que son malos padres si se le ocurre negarle a su hijo tener el móvil, cuando desgraciadamente es uno de los regalos estrella en los niños y niñas que hacen la primera comunión. O sea, es que es un desastre, o sea, lo que se está haciendo, ¿no? O sea, exacto, sí, porque son muy pequeñitos. O sea, yo no digo que no se dé a un adolescente, o sea, a partir de, yo le doy a mis hijos el móvil cuando cuando van a pasar a primero de bachillerato, o sea, el último año terminan el cuarto de la ESO, y entonces ese verano les doy el móvil, que es nuestro, pero se lo damos. Con control parental, con todas esas cosas, pero ya ahí lo pueden usar, ¿vale? Yo siempre digo que si se da antes, o sea, no está mal que se lo demos antes. O sea, no está mal. Si tiene un control. Y control, yo siempre explico, no es que te dejen el móvil en la mesita de noche por la noche cuando se van a dormir.
Siempre les explico a los papás en las charlas. Digo, el móvil que os dejan en la mesita de noche antes de dormir es el de San Carlo Acutis. El mismo. O sea, perfecto. Digo, no tienen nada de lo que no tenga que tener. Porque ya se han encargado ellos de ocultar lo que quieran ocultar, de borrar lo que quieran borrar y de entrar de incógnito. Se lo saben todo. O sea, yo me enteré hace nada de que había una cosa que se llama chat en el WhatsApp, chats restringidos, que ni se ven. Y ahí están, con una clave, y aparecen, ups, de la nada. Y los padres de esto nos enteramos después de no sé cuánto tiempo, cuando ellos ya lo están usando, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? De que si queremos controlar el móvil de nuestros hijos hay que quitárselo de la mano. Y eso es violento. Para mí es demasiado violento. Entonces, si lo puedes hacer y si tienes la capacidad de hacerlo, fenomenal, dale el móvil antes. Pero si no lo vas a hacer, si vas a llegar a casa del trabajo cansado, si lo que menos te apetece es gritarle al chaval que va a decir que ¡ah, intimidad! Pues entonces no se lo deis hasta que no sea un poquito más mayor, claro, y te haya dado un poquito de tiempo a formarlo, ¿no? Yo soy partidario de que de la misma manera que los padres nos preocupamos cuando un hijo está enfermo, tiene fiebre, nos preocupamos de que vaya vestido, de que vaya vestido y limpio y que tenga una cama. O sea, nos preocupamos de todas esas cosas, de las que es que es obligatorio. Pues es que eso no hace falta decir que es obligatorio. O sea, eso es una cosa que está en las personas. Y de la misma forma que me preocupo de todas esas cosas, yo también me preocupo de su integridad y de su intimidad. Y que yo vea el móvil de mi hijo, cuando a mí me da la gana ver el móvil de mi hijo, no es una falta de respeto, no es una falta de intimidad. Es que debo de hacerlo y además tengo derecho a hacerlo, mientras mi hijo esté dependiendo de mí. Es verdad, es cierto que es una situación, o sea, yo lo digo, o sea, yo el otro día lo hablábamos, ¿no? Que no promulgo nada que no vaya a hacer. Pues a mí me resulta súper incómodo, o sea, que no pasa nada, o sea, no pasaría nada y en mi casa lo saben, o sea, si yo lo quiero coger, lo cojo, pero no lo hago. Es verdad que ya se lo doy cuando ya son bastante mayorcitos, seguimos poniendo control parental y además en el control parental a partir de una hora hace el teléfono ¡pum! Y se apaga, ¿vale? Que esa hora creo que son las 10:30. Se acaba, que a veces tienen que hacer alguna cosa, por favor, aumentarme un poquito el tiempo, que no he puesto la alarma. Bueno, pues yo nosotros eso sí, pero yo, y precisamente por eso no se lo doy antes, porque es incómodo, supone malos ratos, ¿no? Porque al final, cuando son pequeños, que entran en sitios que no quieres y tal, al final más rato para ti, más rato para... Entonces, intentar, por lo menos, darles el espacio y el tiempo que necesitan. Digo yo, una pera necesita tiempo para madurar, un kiwi necesita tiempo para madurar, y estamos diciendo que son muy adultos y les damos un móvil a nuestros hijos de 9 años. No han tenido tiempo para madurar. Entonces, dámosles tiempo para madurar, que es importante para esto, ¿no? Para mí es fundamental. Vamos a volver otra vez a la novela, a Fuego Lento. Hay una serie de hechos que son también una realidad. Antes, en nuestras adolescencias, que no existían los móviles y que si tú querías algo de esa chica, te tenías que enfrentar a la chica cara a cara. Bueno, siempre había el amiguito que era amigo de la hermana de la chica y entonces había ahí como un... Pero también había un proceso hasta que llegaba. Sí, eso por supuesto, ¿no? Pero se llegaba a ese momento, ¿no? Y tenías que dar la cara y tal. Esto ya no sucede ahora, lo hemos dicho, pero es verdad que en el proceso de la novela nos vamos encontrando en que existe esa amiguita donde todo se empieza a complicar. Está Marta, niña buena, buenas notas, que acompaña a los padres, que tiene buena relación. Llega la amiguita tóxica de turno, ¿no? La que lo sabe todo, se lo sabe todo y es verdaderamente el bicho que termina inoculando en Marta, más que nada sobre todo por el qué dirán. Es prácticamente la puerta de entrada a conocer chicos, a conocer móvil, a no sé cuántos, a no sé qué. Y ahí pues de repente se le abre un mundo a Marta, un mundo que desde luego la deslumbra absolutamente, por dos razones. Una, porque ve cosas que nunca había visto, y eso la arremete, y después porque a la hora de empezar a usarlo también llega la vanidad propia,
La vanidad de aquí estoy yo, me han dado muchos me gustas, he subido una foto y me han dado más me gustas, pero no se preguntan por qué me has dado más me gusta. Claro, es que hay que ver la foto. Y aquí viene una cosa que si antes existía, es verdad, pero menos, pero que ahora existe mucho más, que son el efecto boomerang. Lo que tú haces hoy va dejando rastro y lo de hoy puede ser que dentro de 6 meses o de año y medio o 3 años reaparezca y vuelve en forma de puñal muchas veces, que es el caso de Marta. Cuando Marta ha salvado ya el primer bache, la cambian de colegio, tal cual, nuevas amigas, nuevas amistades, de repente vuelve el boomerang. Sí. Qué situación tan complicada, ¿no? Sí, el tema amistades es otro de los temas clave. O sea, lo que tenemos al principio en la vida de Marta, pues es pues estas amigas del me gusta, esta amiga de infancia que de repente pues empieza a tontear con temas de móviles, que empieza a tontear con chicos por el móvil, que anima a Marta a hacerse con un móvil, que de hecho le deja un móvil viejo suyo. Bueno, entonces todo esto... el tema, y luego están las amigas de verdad, ¿no? Las de después, las que luego aparecen, las que le llevan por el buen camino, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de conocer a los amigos de nuestros hijos, ¿no? Que a veces, sobre todo los que tenemos, yo tengo 4, a veces se van diluyendo. Con el primero los conocías a todos, con el segundo a la mitad, con el tercero la mitad de la mitad y con el cuarto no conoces a majador. Pero bueno, la importancia, antes eso se producía mucho, ¿no? Sí. Y el problema que existe hoy con esos amigos que son millones, que es imposible controlar, por eso hay que controlar el móvil. También lo digo mucho a los papás, yo les digo, antes tu madre a que se asomaba por la ventana para ver con quién estabas, a que te miraba cuando la cosa se torcía mucho la mochila y no sé qué. Y hoy tenemos muchísimos reparos en mirar el móvil de nuestros hijos, que es donde está todo eso. Ahora la ventana es mucho más grande, ¿no? Entonces, claro, es más difícil de controlar ahora esa ventana, pero sí que podemos un poco ayudar a nuestros hijos a percibir el amigo que sí y el amigo que no, ¿no? No solo el amigo, sino el chico o la chica que sí y la chica o el chico que no. Yo les hablo mucho también del amor, que es la otra parte importante. El amor no es el que exige, el amigo tampoco es el que exige, ¿no? Si el amigo quiere que tú te comportes de una determinada manera para ser tu amigo, ya no es tu amigo, el asunto, ¿no? No se puede chantajear. Si el chico con el que estás tonteando te exige una foto para seguir hablando contigo, ya no es un chico con el que tú tengas que seguir escribiéndote, por ejemplo, ¿no? Y no se dan cuenta y se meten en la dinámica, tienen muchísimo miedo a la falta de respuesta, tienen muchísimo miedo a no pertenecer, los teníamos antes, pero como digo, nuestros grupos eran mucho más limitados, pero ahora la no pertenencia te lleva a esos likes, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo les digo mucho a las niñas. Digo, ahora pues tú hoy cuelgas una foto y la cuelgas con tu amiga en el parque y tienes pues 20 me gustas. Si mañana cuelgas la misma foto con tu amiga en la playa, pues a lo mejor tienes 200 o 500. Y entonces pasado mañana vas a querer que esa foto sea un poquito más para tener 1000. 400. Entonces el problema es ese, ¿no? Cuando os dais cuenta de que estáis sufriendo uno de estos miedos, es cuando tenéis que cortar. Es muy importante porque hay algunas veces que dicen, bueno, no, yo llega un momento en el que cojo y borro las fotos que no quiero, porque esa etapa no quiero que se conozca esa etapa que viví, ¿no? Bueno, eso está muy bien de cara a la galería, pero que sepas que todas tus fotografías de Instagram, de Facebook, son propiedad de la empresa de Facebook y de Instagram, ¿eh? O sea, que ellos han guardado tu foto. Y no solo eso, la gente hace pantallazos y se las guarda y luego mañana la cuelga, ¿no? Entonces, exactamente. El problema es ese, ¿no? Yo les hablo mucho también de los pantallazos, que en muchos coles me lo han contado. O sea, una conversación privada entre una amiga, no sé qué, que pone picando a otra, la otra la cuelga en un grupo y destroza a esa chica, ¿no? O a ese chico. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de estas cosas porque esas cosas sí que no pasaban en nuestra época. Pues mira, el otro día ya cuando salió el libro, en el mes de septiembre, ¿no? Sí, ¿no? En septiembre salió el libro.
septiembre del 25, al poco tiempo me encontré un profe de un colegio, también amigo, y le dije, Luis, léete este libro porque yo creo que a más de una de tus alumnas les puede gustar. Y bueno, pero primero me lo voy a leer yo y tal. Sí, por supuesto, haces bien en leértelo, ¿no? Para poderlo aplicar bien, ¿no? Entonces, al poco tiempo la siguiente semana me dijo, joder, me ha encantado, no sé cuántos, es que tengo en la cabeza a un montón de niñas de mi clase que se lo voy a recomendar, igual que a algunos padres y tal, se lo voy a dar a una profesora, una compañera mía, para que ella también, bueno, la compañera encantada, volvió emocionada, bueno, de hecho están planificándose, que lo sepas, una presentación para padres en el colegio ¿no? Porque están muy contentos, ¿no? Con el libro, porque son profesores que tienen niñas martas en su clase, y es que lo ven cómo funcionan esas niñas. Hay otra etapa dentro del libro. Tú has hablado antes del amor, ¿no? O sea, de ese primer amor, que no es amor, que es enamoramiento, que es en muchas ocasiones una entrega por el qué dirán, más que por realmente lo que quiero o no quiero, que es la primera etapa de Marta, una etapa pues que la hace daño y que sufre sus consecuencias. Luego hay una etapa, digamos, de enfriamiento, de sequía, ¿no? No quiero saber nada, ¿no? O sea, no quiero volver a repetir, entonces tengo miedo de volver a caer. Nada, ¿no? Yo y mis padres me han cortado el hilo y en casa sin salir, no sé cuándo está. Pero llega al final otro, digamos, personaje, otro que no es un protagonista, pero sí es desde luego un buen actor secundario, que es el chico que gusta a las niñas y a las madres. Es súper protagonista. Vamos a ver, Pedrito. Es Pedro, ¿no? Es el chico que toda madre soñaría para su hija y también para ella. También porque claro, tú te has encargado de escribir el Pedrito. Te has encargado de escribir a Pedrito. A ver, la idea es que fuese un héroe de verdad. De verdad, ¿no? Un chico sin con valores, capa, pero héroe de verdad. Sí, un chico con valores, un chico que cuida, que protege, un chico que respeta, un chico que entiende, o sea, el chico, ¿no? Frente a los otros chicos, o sea, lo que yo quería es que fuese, bueno, el espejo para mirarse también, porque el libro es verdad que gusta más a las niñas, o sea, las niñas se lo empapan y se enamoran de Pedrito y entonces todo lo demás, pues fenomenal, ¿no? Pero también me gusta para los niños. Yo se lo digo muchas veces, y es que tengo un hijo digo, tienes que leer esto, ¿no? Y se lo leen bien. O sea, no es un libro porque es muy ameno, o sea, es muy fácil de leer, sí. Y la historia pues les llama la atención, lo que pasa es que no se lo empapa. Entonces, claro, por sí mismos no se lo van a leer. Pero le digo, pues yo que sé, aprovecha cualquier... Yo siempre cuando firmo los libros te lo digo. Y para mí lo bueno es que ellos primero entiendan cómo se siente una chica, porque no sentimos igual. Y eso es importante también, las relaciones luego personales y las relaciones incluso luego más adelante íntimas, que entiendan cómo nos sentimos nosotras o cómo se puede sentir una niña, que no es igual cómo se siente un chico. Y segundo, que se miren en un espejo de alguien. O sea, Pedro gusta a las niñas. Entonces yo siempre les digo, si Pedro gusta a las niñas, ¿quieres gustar a las niñas? Sé Pedro, ¿no? Sé que tiene más cosas, ¿no? Pero, sí. O sea, claro, luego pues es guapo, no sé qué, tal. Yo les he hecho un Pedro con IA maravilloso que les pongo en las presentaciones. Entonces, cuando ya les he hablado de todo, no sé qué, os presento a Pedro y todas. Emocionadísimas, ¿no? Y luego ya les explico lo que es Pedro, lo que es el amor de verdad, ¿no? Ese amor que no te exige, que no te va a decir, oye, y entonces ya les hablo del tema de las fotografías, del tema de... Porque es importante que lo entiendas, ¿no? Ese chico que para hablar contigo y que tienes, cuando alguien te exige un algo, ¿no? Que tú sientes un cierto reparo a dar, ¿no? Pero tienes tanto miedo a que esa persona desaparezca,
que estás dispuesta a dárselo, digo, ahí mal, ¿no? Ese chico no te quiere, ese chico no es Pedro. Sí, así es. Entonces, me sirve para muchas cosas nuestro Pedrito. Es importante que las personas que estén oyendo este ratito de charla que estamos teniendo tú y yo no lleguen a una conclusión fácil en el que digan, o sea, que para encontrarte un Pedro tiene que pasarse lo que le pasa a primera Marta. No, para eso está esta novela, para saber que no es necesario pasar por la primera etapa de Marta para encontrarse un Pedro, y para no pasar por la primera etapa de Marta, a lo mejor es bueno leer esta novela porque te enseña los caminos y las formas para evitar esas circunstancias. O sea, yo pienso que se puede llegar a un Pedro sin necesidad de haber metido mucho la pata o hasta aquí, como tú decías, ¿no? En el caso de Marta, ¿no? Exacto, ¿no? La idea del libro, por una parte, es esa, o sea, si la metes puedes sacarla, siempre puedes volver a empezar, ¿no? Perdón. El subtítulo del libro, que es 70 veces 7, Eso es. vas a poder empezar 70 veces 7, no pasa nada, o sea, no pasa nada, ha pasado. Yo siempre digo a los padres para el tema del perdón, digo, hay que explicar, o sea, hay que regañar por el castigo, hay que decir lo que has hecho está muy mal, en el caso que esté muy mal, ¿vale? Está mal por esto, por esto, por esto, por esto otro. Hay que luego acompañar a esa persona, y acompañar a tu hijo y a tu hija a veces es pues ponerle límites, ¿no? Yo siempre digo que a mi hija mayor, no porque me tire la pata, nunca ha pasado, ¿no? Pero cuando llega por la noche, yo le digo que me despierte. Bueno, ahora la gente llega a cualquier tipo de hora, ella no puede llegar más tarde de las 3 ¿vale? Ya tiene 19 años y aquí la gente llega cuando le da la gana con 19 años. O no llega directamente. Yo le digo 3 entonces yo siempre digo me tienes que despertar, ¿no? Y estratégicamente, por los pies de la cama, hay algunos cojines, algún zapato, ella tiene que dar la vuelta desde la puerta alrededor de la cama, pasar por delante de mí y decirme, mamá, yo le digo, ¿qué hora es? Oh, hola Clara, ¿qué hora es? Y ella me dice, las 3:15, es que el bus, es que siempre hay alguna explicación, ¿no? Llega un poco más tarde porque el Uber, me da igual. Yo ya estoy despierta, me da para ver cómo habla, ya estoy despierta, y veo cómo saltea los obstáculos convenientemente colocados para ir por la puerta. Lo que a mí en este caso me ayuda, o sea, para mí la acompaña a que por lo menos la hora previa tiene que estar sobria, pues si alguien, por ejemplo, yo digo, oye, acompañar a un hijo que un día ha llegado como una cuba. Oye, pues mira, primero, ya no vas a llegar a las 6 de la mañana porque tienes demasiado tiempo para emborracharte. Segundo, cuando llegues me vas a despertar y te voy a poner, ¿no? Acompañar es eso. Acompañar en el caso de Marta fue cambiarla de colegio, ¿no? Y los padres se lo dicen muy claramente. Los padres le dicen, el castigo es no ver a tus amigas, el castigo es no salir, el castigo es... Lo otro es que te estamos ayudando porque ese ambiente no te favorecía, ¿no? Entonces ese es el acompañamiento. A eso me refiero con acompañar, no dar una palmadita en la espalda, ¿no? Que a veces acompañar es, bueno, pues poner los límites para que no vuelva a pasar, ¿no? Claro. Poner las ayudas para que no vuelva a pasar. Y en el tercer punto, no dramatizar. O sea, una cosa es decirle está mal, regañarle, castigarle y luego acompañarle, pero no dramatizar, que a veces los padres nos venimos muy arriba, ¿no? Eres lo peor, nunca más volveré a confiar en ti, jamás, estoy hundido en la miseria. No, vamos, no, porque entonces es cuando le estamos diciendo ya eres lo peor, ¿no? Claro, no tiene solución. No tiene solución. Entonces, no, 70 veces 7. O sea, esto está fatal, lo has hecho muy mal, me has defraudado profundamente, o sea, es verdad. Me va a costar volver a confiar en ti, pero estoy aquí para ayudarte cada vez que lo necesites, ¿no? Ese, a lo mejor en el momento no se lo vamos a decir así, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, si han metido mucho la pata, pues es normal que gritemos, ¿no? Pero en los siguientes días tenemos que dar esos pasos, ¿no? Y estar con ellos. Y el perdón y el acompañamiento es fundamental con nuestros adolescentes. Me sorprende mucho que cuando doy charlas a niñas, normalmente les pido para que hagan las preguntas, los padres levantan la mano, pero los adolescentes pues te preguntan 2 patochas y ya. Pero lo que yo quiero es que me pregunten cosas un poquito más allá, ¿no? Y entonces les digo que me escriban en un papel las preguntas. Y me sorprende muchísimo
la de chicas, que voy muchas veces a colegios de chicas, ¿no? Pero también chicos, pero sobre todo chicas, que cuando escriben con esos 15, 14 años, me escriben, pues he metido tanto la pata que no sé cómo voy a llegar a perdonarme, ¿no? Para mí es muy sorprendente, ¿no? Porque son de ambientes cuidados, pues son martitas, ¿no? Y yo siempre les digo eso, digo, o sea, cuando ya has perdido la batalla es cuando no eres capaz de entender que ya está, ¿no? Bueno, hay una parte de Marta que es súper dura, no por lo que pasa, sino por lo que ella dice en su pensamiento, y que desde luego a todos los padres nos debieran de hacer pensar mucho. Cuando entra en una fiesta de cumpleaños en las que están todos los padres, con todos los amigos, con todos los niños de todas las edades, porque es como un sitio comunal de vecinos, ¿no? Sí. Que están haciendo una fiesta, y entonces ella entra y va viendo todo el escenario y dice, más o menos, no es literal, pero más o menos viene a decir lo de qué seguros están todos estos, sin saber lo que hacemos los hijos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eso es terrible, ¿no? Pensé en mis padres tan tranquilos en casa, ¿no? Sin conocerme a mí, su hija. Es un momento pues muy así. Yo siempre cuando hablo de este punto, siempre les pongo el trocito este que hago un montaje de vídeo, y siempre les digo a los papás, hay dos tipos de padres, ¿no? O sea, es normal que los padres no sepamos absolutamente, los que no conocemos absolutamente todo lo que hacen nuestros hijos. Es normal. Yo confieso que hay cosas que le voy a preguntar, me van a decir, o sea, no sé, yo creo que mis padres tampoco conocían absolutamente todo de mí, ¿no? Es normal, ¿no? Y eso es normal y no podemos... Yo creo que no es bueno conocerlo todo. Y esa, ¿no? O sea, entra dentro de este distanciamiento que se tiene que hacer entre el niño y el adulto, ¿no? O sea, va a pasar adulto y entonces va distanciándose un poco de los padres y tendrá un poco su mundo. Entonces, tiene su lógica. Malo es el padre que conoce todo de su hijo, porque ha pasado de ser un padre a ser un amigo. También les digo siempre, si conoces todo de tus hijos, malo, porque has pasado de ser padre a ser amigo. Cuando ya te lo cuenta todo, ya no puedes hacer nada. Y digo, y el peligro de eso, y es una frase que escuché que me encantó una vez, que es que si tú eres el amigo de tus hijos, acabas de convertirle en huérfano. Exactamente, y así es. Porque lo que necesita es un padre, no un amigo. No un amigo. Amigos ya tienen muchos. Así. Entonces, bueno, lo que te decía es que una cosa es el padre que no conoce todo, como es lógico, y otra cosa es el padre que no quiere conocerlo todo, ¿no? El padre que prefiere, porque es más cómodo para no pelear, pensar dentro de lo que cabe, que su hijo es muy bueno, muy maduro para su edad y que lo hace todo bien, ¿no? Bueno, pues no. Pues no. Entonces, no, porque no se lo cree nadie. No, porque es adolescente y entonces siempre les digo, no seas el padre que no quiere saber, ¿no? Claro. Sé el padre que no lo sabe porque es normal y eso es normal y lo tenemos que asimilar, tampoco nos vamos a escandalizar, pero sé el padre que quiere saber. Exactamente. Bueno, pues les recomiendo, además de este libro, A Fuego Lento, un libro que creo que merece muchísimo la pena. Como ven, es una novela que se lee, como hemos dicho varias veces, nada, en muy poco tiempo, en 2-3 días, en un fin de semana, vamos. Es una novela muy interesante. Es muy interesante para toda la familia. Esta sí que es para todos los públicos, desde los papis hasta las hijis, de todas las edades. Y viene muy bien. Y luego además también les recomiendo que sigan a Noemí en su perfil de Instagram, porque no es de las que sube fotos en la playa, es de las que suele hacer aportaciones muy interesantes, comentarios muy, muy breves pero interesantes. Os voy a dejar en la casilla de información su perfil de Instagram para aquellos que la quieran seguir. Dejaré también el enlace editorial de este libro para que puedan ver y leer un poco más el contenido. Hay incluso las 30 primeras páginas que se pueden leer también en la página web, por si quieren, por si acaso tienen 30 páginas de testeo para el libro. Y al final, bueno, pues ya lo van a ver ahora inmediatamente. Les dejo también el vídeo en el que ya hice la video reseña de este libro, que también explica un poco más de esto.
Noemí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sí, Berto. ha sido un placer. Y seguiremos con cosas de Seguimos estas. remando a fuego lento. Sí, gracias. Colored shells in the sand. Seagull, I want your wings. Silver circus in a cloudy land.